Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio de Verdad Adventista. Doy gracias a Dios por el estudio de la lección número 7 para el sábado 13 de mayo. Adoren al Creador. Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. Apocalipsis 4:11. La Biblia es la autorrevelación de Dios. En ningún momento en su contenido se explica cómo Dios existe, sino que se da simplemente por sentada su existencia. En relación a los seres creados, se dice que fueron hechos por el poder de la palabra de Dios, Éxodo 33, 6 y 9, con excepción del hombre, que fue creado a imagen y semejanza de Dios, Génesis 1:26, y creado por sus propias manos, Génesis 2:7. En la Biblia se distingue al creador de las criaturas y de los dioses falsos, de las naciones que únicamente son ídolos, Salmo 96:5. La carta de presentación de Dios es que Él hizo los cielos y la tierra. Salmo 24:1. En nuestro estudio trataremos sobre la relación del mensaje del Evangelio eterno y del primer ángel con el adorar a Dios, el creador de todo lo que existe, en los siguientes aspectos. 1. El creador de un Dios trascendente y cercano de la humanidad. 2. El creador de todo lo que existe, nuestro redentor y digno de ser adorado. Y 3. El mensaje del primer ángel y la naturaleza de la verdadera adoración. Y finalizaremos con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con el Creador, un Dios trascendente y cercano de la humanidad. En Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el último libro de la Biblia, Apocalipsis 14:7, dice: adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Dios es el soberano del universo. Todas las cosas fueron hechas por Él. Y en el Nuevo Testamento el sujeto creador es nuestro Señor Jesucristo, Dios el Hijo. Juan 1 del 1 al 3, Colosenses 1 del 15 al 17. Él sostiene el universo por la palabra de su poder, Hebreos 1, versos 2 y 3. Se distingue al creador de su creación como un Dios personal e independiente de ella y superior a ella. En 1 de Reyes 8:27 dice: pero ¿será verdad que Dios morará en la tierra? Ciertamente los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto más la casa que yo he edificado. Aquí se nos muestra que Dios no está inmerso en la creación ni depende de ella para existir. Él es el gran yo soy, el que tiene existencia por sí mismo. En sustancia y esencia Él es infinito y sobrenatural. A esto le llaman los teólogos la trascendencia divina. Pero luego el Creador y Redentor, después de haber ascendido al cielo, en Apocalipsis 1:9 le vemos visitando en la isla de Patmos al exiliado Juan, para darle los mensajes que deben de recibir los líderes de las 7 iglesias simbólicas de Asia Menor, Apocalipsis 1, 4 y 11. Estos mensajes son para prepararlos para la venida de Cristo, especialmente al remanente, a fin de animarlo por las pruebas finales del tiempo del fin, ya que será el objetivo especial de la ira del dragón. Apocalipsis 12, 17. Cristo dará a sus hijos, mediante su voluntad y dominio propio, la paciencia y poder para soportar y perseverar hasta el mismo fin estas pruebas. Todos los seres humanos fuimos hechos para adorar, sea a Dios o a algo o a alguien. La verdadera adoración es lo que nos permite descubrir el verdadero sentido de la vida, nos da una razón para soportar tribulaciones y pruebas y aún más la muerte. Y de hecho, a medida que surjan las crisis finales, hemos de comprender que estas palabras se cumplirán. Es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Hechos 14:22. Continuamos con el creador de todo lo que existe, es nuestro redentor y digno de ser adorado. En el capítulo 12 de Apocalipsis vimos que el conflicto entre el bien y el mal inició en el cielo y con la caída de Adán y Eva se trasladó a la tierra. Ya en su crisis Dios le revela el protoevangelio, Génesis 3:15. La liberación de la esclavitud del diablo y del pecado y sus consecuencias eternas, mediante el sacrificio de Jesús, la simiente bendita. Y Pablo lo resume: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales soy el primero. 1 Timoteo 1:15. Cristo entregó voluntariamente una vida santa y sin mancha. Su sacrificio fue por los pecados del mundo, satisfizo las demandas de la ley quebrantada, sufrió el castigo que merecíamos y cumplió la promesa de redención. Este es el Evangelio eterno. Solamente hay salvación mediante Cristo. Hechos 4, 11 y 12.
En la cruz inició la obra para la cual ascendió al cielo después de su resurrección y ministra ahora en el santuario celestial, Hebreos 4:14 al 16. Y a partir de 1844 desarrolla la última etapa de este proceso en el juicio investigador, que es la purificación del santuario celestial. Concluimos entonces que el Creador es el mismo Redentor y es el juez de la tierra, que juzgará al mundo con justicia. Esto es una buena noticia también del mensaje del Evangelio eterno. Se le invita a toda la humanidad a recibir a Cristo en sus vidas y enfrentar el juicio con seguridad y esperanza. En los énfasis que hemos visto acerca de Dios en el mensaje del primer ángel, se nos enfatiza también que las manos que crearon al hombre en Génesis 2:7 fueron las que fueron crucificadas en la cruz del Calvario para redimirlo. El Dios que con alegría le dio la existencia en el Edén fue el que, clavado en la cruz, clamó en agonía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y por su culpa y por causa de su amor, fue separado de la presencia del Padre y experimentó la muerte en lugar de nosotros. Así que el mensaje del primer ángel exhorta a adorar al Creador. Esto se cumplió después de la cruz, cuando el universo expectante vio todo lo que el Señor estuvo dispuesto a hacer en favor de los hombres, en grado de humillarse hasta la forma de siervo y morir la muerte más humillante, que es la muerte de la cruz. Filipenses 2, versos 7 y 8. Esto fue un asombroso espectáculo para los seres que le vieron en su gloria antes de la cruz, y por esa razón los seres celestiales lo adoran. El mensaje del primer ángel nos invita a considerar este sacrificio de Cristo en la cruz, y cómo en la cruz la justicia y la misericordia se encontraron, porque la justicia demanda la muerte del culpable por la transgresión de la ley, Romanos 6:23, pero la misericordia provee a Cristo como sustituto, y así que en la muerte de Cristo se cancela la deuda de la transgresión, se satisface la ley violada, y luego la misericordia y la justicia se encuentran en Cristo. Así que Dios nunca desamparó a la humanidad. En la cruz Dios es justo y misericordioso. Y para asegurarle esta realidad al hombre, Pablo recalca de que el hombre es justificado por aceptar la fe en Jesucristo, justificado por la fe. Romanos 1, 16, 17. Ya arrepentido, el hombre necesita fe para recibir estos beneficios. Y por esa razón, a través del ministerio terrenal y celestial de Cristo, se le concede oportuno socorro. Una vez salvados, generarán en él los frutos de una obediencia a los mandamientos de Dios y a la fe de Jesús, y adorará al Creador con gratitud y le dará gloria por medio de buenas obras que glorifiquen su nombre. Mateo 5:16. En Apocalipsis 14, 6 y 12 se nos habla de la fe, de la gracia, del sacrificio de Cristo en la cruz y de la justicia de Cristo y sus méritos en favor de los seres humanos. Esta es la esencia del Evangelio a la luz del santuario celestial. Y por estas poderosas razones el énfasis del mensaje del primer ángel es el Evangelio eterno. A la luz de la cruz, ¿por qué es tan herético pensar que los seres humanos caídos puedan añadirle algo a lo que Cristo ya hizo en la cruz, o cualquiera obra nuestra pueda agregarle algo a las que el Creador ya ha hecho por nosotros? Respondemos, ¿qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Testimonios para los ministros, página 456. Llegamos al último aspecto del estudio, el mensaje del primer ángel y la naturaleza de la verdadera adoración. La adoración es el tema central de las Escrituras. La adoración de adorar al Dios verdadero o falso es el centro del conflicto cósmico. Tiene una estrecha relación con el respeto o el desprecio que respectivamente demos a la ley de Dios. Apocalipsis 14, del 6 al 12 nos presenta la predicación mundial del Evangelio en los imperativos que revelan los derechos soberanos de Dios sobre toda la humanidad. Ya hemos visto que el Creador es el mismo Redentor, que se sacrificó para salvarnos. Ya hemos visto que Él ministra en el santuario celestial la última etapa de nuestra salvación. Por lo tanto, el conflicto entre el bien y el mal es un conflicto entre la adoración. Cada ser humano tendrá derecho a decidir a quién va a adorar, si a Cristo o a Satanás, representado por los sistemas de la tierra, la bestia y la imagen de la bestia,
y Babilonia, que han creado un sistema falso de salvación y que ambos exigen adoración. Apocalipsis 13, verso 8, 12 y 15. Así que todo ser humano está creado para adorar o creer y adorar a algo o a alguien. Y en la crisis final, todos seremos expuestos a este conflicto. El mensaje del primer ángel fue diseñado para prepararnos, para hacerle frente y hacer la elección correcta, y mantenernos firmes. Es el mensaje apropiado desde que se fue fundado en 1844, un año caracterizado por el inicio de los engaños de la evolución, el materialismo deshumanizante que generó ateísmo, la negación de las escrituras y prácticamente de los actos redentores de Dios en favor de la humanidad. No es casualidad que en el tiempo señalado en 1844, el primer ángel haya anunciado que la hora del juicio comenzó y que Juan haya visto en Apocalipsis 11:19 el cielo abierto y el templo del tabernáculo del cielo abierto y que se veía el arca de su pacto, donde Hebreos 9:4 dice que dentro de ella están los 10 mandamientos. No es casualidad tampoco que Apocalipsis 14:7 diga adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, como una transcripción exacta del cuarto mandamiento de Éxodo 20, del 8 al 11, en donde Éxodo 20:11 dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Además, el cuarto mandamiento comienza con la frase acuérdate, que nos recuerda nuestros orígenes, nuestras raíces, en aquel Edén, en aquella semana de la creación, en donde Dios instituyó el sábado, que nos recuerda tanto la creación como la redención. Y también nos prefigura que ese Edén muy pronto va a ser restaurado y que muy pronto tendremos un nuevo cielo y una nueva tierra donde mora la justicia, segunda de Pedro 3:13. La importancia del sábado como institución conmemorativa de la creación consiste en que recuerda siempre la verdadera razón por la que se debe adorar a Dios, porque Él es el creador y nosotros sus criaturas. El sábado, por consiguiente, forma parte del fundamento mismo del culto divino, pues enseña esta gran verdad de modo más contundente como no lo hace ninguna otra institución. El verdadero motivo del culto divino, no solo del que se tributa en el séptimo día, sino de toda la adoración, reside en la distinción entre el Creador y las criaturas. En este hecho capital nunca se perderá la importancia ni caerá nunca en el olvido. Por esa razón, Dios instituyó el sábado en el Edén, y mientras Él sea nuestro Creador y siga siendo el motivo para que le adoremos, el sábado seguirá siendo la señal conmemorativa de ello. El conflicto de los siglos, página 433. El Señor está buscando actualmente adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si queremos adorarle correctamente, debemos de seguir sus indicaciones. Solo la religión basada en la Biblia, en un escrito está, es la única que conduce a Dios y tiene las credenciales de ser una legítima y verdadera adoración. La historia nos registra especialmente el año de 1844, donde surgen la evolución y el materialismo, que atacan al Dios personal, que lo vuelven inmerso a la naturaleza, y últimamente se está viendo un culto especial a la creación y a la naturaleza en lugar de al Creador. Romanos 1:25 describe esto como cambiar la verdad de Dios por la mentira, el rendirle culto a la criatura antes que al Creador, que es el bendito por todos los siglos. Esto ha penetrado aún las fronteras de la religión por medio del panteísmo, que reduce a Dios y lo vuelve inmerso a la naturaleza, niega su personalidad, niega que se encarnó y fue nuestro Redentor, y que es nuestro sustentador. Niega tampoco que ama tanto al mundo que se sacrificó por él. Es indudable entonces que el movimiento que Dios levanta en 1844 para restaurar las verdades que echó por tierra el papado también incluya la negación de la evolución y el materialismo. Por lo tanto, la verdadera adoración distingue al Creador de la criatura como Dios independiente y superior a ella, como el que tiene existencia Dios en sí mismo y no depende de nada ni de nadie. Éxodo 3:14. Y el que sustenta el universo con la palabra de su poder.
Así que el remanente es 100% creacionista, rechaza todo tipo de tesis evolucionista y materialista. Por lo tanto, nosotros dependemos de la gracia y de la fe en los méritos del sacrificio de Cristo para concedernos la salvación. Y aquí hay una evidencia muy contundente. Si perseveramos en la verdadera fe y dependemos de Él y de sus méritos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Esta verdad se mantendrá firme y estable aún en el juicio. Dios quiere que hagamos un pacto con Él. Dios quiere que dejemos que Él tome el control de nuestras vidas. Dios quiere que el mensaje del primer ángel entre en el corazón y que haga una obra especial en nosotros. Dios quiere que le permitamos que aquel que está a la puerta y llama, entre y transforme nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestras actitudes. Debemos abandonar entonces el pecado y los afanes de este mundo y estar dispuestos a temerle, a darle gloria y a adorarle, porque Él hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios. Son recipientes de la vida del Hijo de Dios. No importa cuán capaces y talentosos sean. No importa cuán amplias sean sus capacidades, son provistas de la vida de aquel de quien procede la fuente de toda vida. Él es el manantial y la fuente de la vida. Él es el único que tiene inmortalidad. Él es el único que pudo decir: tengo poder para poner mi vida y para poder para volverla a tomar. Juan 10:18. Cristo llegó a ser uno con la humanidad y para que la humanidad pudiera llegar a ser una en espíritu y vida con Él. En virtud de esta unión y en obediencia a la palabra de Dios, la vida de Cristo es la vida de la humanidad. Él dice al penitente: yo soy la resurrección y la vida. Mensajes Selectos, tomo 1, página 354 a la 356. El Redentor del mundo pasó por el mismo terreno donde Adán cayó por haber desobedecido la ley expresa de Jehová. El unigénito Hijo de Dios vino al mundo como hombre para revelarle que los seres humanos podían guardar la ley de Dios. Se colocó en el lugar del pecador y caminó el mismo terreno en donde Adán pecó. Soportó la tentación del desierto 100 veces más fuerte de lo que alguna vez podría soportar la raza humana. Resistió las tentaciones de la misma manera en que cualquier alma tentada las puede resistir, remitiendo al registro inspirado: el escrito está, como Cristo venció, así el hombre puede vencer las tentaciones. Cada hombre puede vencer como Él venció. Él se humilló a sí mismo por nosotros, fue tentado en todo punto como nosotros, redimió el desgraciado fracaso de la caída de Adán y fue vencedor, testificando así ante todos los mundos no caídos y la humanidad caída, que el hombre puede guardar los mandamientos de Dios por el mismo poder divino que el cielo le concede. Mensajes Selectos, tomo 3, páginas 153 y 154. Al paso que la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo cuando estuvo en la tierra, también habla decididamente de su preexistencia. El Verbo existe como ser divino, como el eterno Hijo de Dios en unión con el Padre. Desde la eternidad era el mediador del pacto, aquel en quien todas las naciones serían bendecidas, judías y gentiles, si le aceptaban. El mundo fue hecho por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Si Cristo hizo todas las cosas, Él existe antes de todas las cosas. Las palabras pronunciadas acerca de esto son decisivas y nadie debe de tener dudas. Cristo era esencialmente Dios y en el sentido más elevado era Dios desde toda la eternidad, Dios sobre todo y bendito para siempre. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existe desde toda la eternidad como una persona distinta y sin embargo uno con el Padre. Era la excelsa gloria del cielo, era el comandante de las inteligencias celestiales y el homenaje de la adoración de los ángeles era recibido por Él con todo derecho. Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 290 y 291. Fue en la cruz donde la misericordia y la verdad se encontraron y la justicia y la verdad se besaron. Que todos los estudiantes exalten esto una y otra vez y levanten al Cristo crucificado antes de entregar un mensaje nuevo a la gente. Mostrad que la vida de Cristo revela un carácter infinitamente perfecto. Enseñad que a todos los que le reciben y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Repetidlo una y otra vez. Por medio de Él podemos ser hijos de Dios, miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial.
Haced saber que quienes acepten a Cristo y mantengan su confianza original y firme hasta el fin, serán herederos de Dios y coherederos con Cristo. El mensaje del tercer ángel debe de cumplir esta obra de separar de las iglesias a un pueblo que se sostenga sobre la plataforma de la verdad eterna. Nuestro mensaje es de vida y de muerte. Debemos permitir que aparezca tal como es el gran poder de Dios. Debemos de presentarlo en toda su fuerza de expresión. Entonces el Señor hará efectivo. Es nuestro privilegio esperar grandes cosas, aún la demostración del Espíritu de Dios. Este es el gran poder que convertirá el alma. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, páginas 66 a la 68. La cruz de Cristo será la ciencia y el canto de todos los redimidos durante toda la eternidad. En el Cristo glorificado contemplarán al Cristo resucitado y crucificado. Nunca olvidarán a aquel cuyo poder creó los mundos innumerables y los sostiene a través de la inmensidad del espacio, el amado Hijo de Dios, la majestad del cielo, a quien los querubines y serafines se deleitan en adorar, quien se humilló para levantar al caído, que lleva la culpa y el oprobio del pecado y sintió el ocultamiento del rostro del Padre hasta que la maldición de un mundo perdido le quebrantara su corazón y le arrancara su vida en la cruz del Calvario. El hecho de que el hacedor de los mundos y el árbitro de los destinos dejase su gloria y se humillase por amor al hombre, despertará eternamente la admiración y adoración del universo. Cuando las naciones de los salvos le miren a su Redentor y vean la gloria eterna del Padre brillando en su rostro, cuando contemplen su trono que es de la eternidad hasta la eternidad y sepan que su reino nunca tendrá fin, entonces prorrumpirán en un cántico de júbilo. Digno es el Cordero que fue inmolado y que nos ha redimido para Dios con su propia y preciosísima sangre. Conflicto de los siglos 709 y 710. Les deseo un feliz y glorioso sábado en la bendita presencia de nuestro Señor.